The following is distributed by the Berean Call. Deduzco que algún arreglo se ha hecho con el Vaticano y la Argentina para proteger no solo a los colaboracionistas, sino también a los culpables de los terribles crímenes cometidos en Yugoslavia. Supongo que debemos proteger a nuestros agentes. Aunque me cause disgusto, estamos conspirando con el Vaticano y la Argentina para ayudar a los culpables a encontrar refugio en ese país. John Morse Cabot, embajador de EUA en Belgrado, junio de 1947. Las rutas clandestinas del Vaticano debían permanecer ocultas para siempre, pero bajo la tranquila ciudad de Sweetland, Maryland, hay 20 bóvedas subterráneas, cada una de 4,000 metros cuadrados, abarrotadas de documentos secretos protegidos del escrutinio público. Décadas después, los sucesores de los custodios originales no tenían idea de los horrendos secretos que estaban enterrados allí, hasta que, poco a poco, levantaron el velo del secreto del Vaticano. Cuando los jefes del servicio de inteligencia lean este libro, será demasiado tarde. Las rutas clandestinas del Vaticano ya no son secretas, sino un hecho histórico. Es un terrible legado de espías, escándalos y paso clandestino de nazis. Del prefacio de Unholy Trinity, the Vatican, the Nazis, and Soviet Intelligence. Capítulo 21. Las rutas clandestinas del Vaticano. Cuando cayó la resistencia alemana al final de la Segunda Guerra Mundial, los pueblos de Europa Oriental temían que las tropas soviéticas que se acercaban no los liberaran, sino que los esclavizaran. Países enteros llegarían a ser parte del botín de guerra con los que Roosevelt recompensaría a Stalin. La libertad desaparecería y los ciudadanos que antes solían viajar libres de un país a otro se convertirían prácticamente en prisioneros de regímenes comunistas detrás de muros cerrados. Para escapar del régimen comunista, si era posible, se tenía que actuar de inmediato. Por tanto, multitudes de refugiados se dirigieron al oeste, adelantándose al ejército rojo que avanzaba. Entre los que huían, y con la esperanza de ocultar su identidad en medio de la confusión, había miles de criminales de guerra de Ucrania, Hungría, Rumania, Yugoslavia, Checoslovaquia y Alemania. Lo irónico del caso es que muchos de ellos recibieron mejor ayuda y más rápidamente que los verdaderos refugiados, a algunos de los cuales habían encarcelado y torturado. Los defensores de Pío XII sostienen que el silencio de éste respecto al Holocausto durante la guerra se debió a que la Iglesia debía permanecer neutral. Sin embargo, al acercarse el final de la guerra, el Papa no actuó en forma neutral. Rogó a las fuerzas aliadas que trataran con benevolencia a Mussolini y a Hitler. Sus países tenían que permanecer fuertes para contener el comunismo soviético. Por supuesto, los aliados no escucharon la inesperada intercesión del Papa a favor de los asesinos masivos. El Papa no hizo nada significativo para rescatar a los judíos, pero realizó grandes esfuerzos para salvar a los asesinos de ellos. El argumento era que debían impedir que los fascistas,
que habían peleado contra el comunismo fueran juzgados como criminales de guerra para que pudieran continuar la batalla en otros países católicos. Aunque no pudo salvar a Hitler ni a Mussolini, el Papa dejó saber en los campos de refugiados, empiezo de la cita, que el Vaticano ofrecería amparo a los fugitivos fascistas. Terminación de la cita. La huida al occidente. Es casi un misterio cuán rápidamente llegó la noticia a la gente que necesitaba escucharla, mientras que los demás no se enteraron. Así se inició la huida constante de criminales nazis de guerra por una ruta clandestina preparada por el Vaticano, la que llegó a conocerse como Rat Lines. Los periodistas Mark Ahrens y John Loftus, después de examinar miles de documentos que hasta entonces eran secretos, dicen lo siguiente en su libro Unholy Trinity, Trinidad impía. Empiezo de la cita. Bajo la dirección del Papa Pío XII, algunos oficiales del Vaticano, como el Monseñor Giovanni Montini, quien más tarde sería el Papa Pablo VI, supervisaron una de las mayores obstrucciones a la justicia en la historia moderna, facilitando el escape de miles de criminales de guerra nazis al occidente, donde supuestamente serían entrenados como combatientes por la libertad y también como criminales de guerra fascistas de Europa Central, de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Terminación de la cita. La mayoría de los católicos se hubieran indignado al saber lo que el Vaticano estaba haciendo en forma secreta, y más al saber que entre los criminales de guerra que escaparon había muchos clérigos, desde sacerdotes hasta arzobispos. El Vaticano no ignoraba los crímenes que habían cometido, más bien les dio su bendición a pesar de conocer muy bien los horribles hechos. ¡Qué trágico que no realizaran un esfuerzo similar para rescatar a millones de judíos de la maquinaria nazi de muerte! Ante el avance del ejército ruso, miles de Ustashi emprendieron la retirada con las tropas nazis y trataron de rendirse a las fuerzas británicas en la frontera austríaca, pero los rechazaron. Por tanto, tuvieron que cruzar secretamente las líneas británicas y para ello contaron con la ayuda de su colega Ustasha, el padre William Ceselja. Quien era teniente coronel en la milicia Ustashi, hablaba con orgullo del importante papel que había desempeñado al entrenar a 800 campesinos para que pelearan con los invasores nazis de Yugoslavia. Había formado parte del séquito de Pavelić cuando éste fue bendecido por Pío XII en Roma el 17 de mayo de 1941. Viendo que se acercaba la derrota nazi, Ceselja había ido a Viena en mayo de 1944 para preparar los detalles del escape en el territorio austríaco y para fundar la sucursal austríaca de la Cruz Roja Croata, lo que le brindó una forma ideal de encubrir su trabajo ilegal. En cuanto a Pavelić, los archivos del Servicio de Inteligencia de Occidente indican lo siguiente. Empiezo de la cita. Ante Pavelić
se cortó las espesas cejas, que eran fácilmente reconocibles, se puso barba postiza y, con pasaporte argentino, entró secretamente en Austria usando el apellido Ramírez. Se escondió en el convento de San Gilgín hasta que lo detuvieron las fuerzas de ocupación británicas. Por un acuerdo con el Vaticano, fue puesto en libertad y 2 años más tarde apareció en Italia vestido de sacerdote y se escondió en otro convento hasta que se embarcó a Buenos Aires en 1948. Terminación de la cita. Los inicios de las rutas clandestinas. Una de las primeras figuras claves que dirigió el escape de criminales nazi de guerra, en especial de clérigos católicos, fue el obispo Alois Hudal, rector de un seminario para sacerdotes alemanes en Roma y compañero cercano del Monseñor Giovanni Montini, que más tarde fue Pablo VI, y de Alcide de Gasperi, que después fue premier de Italia. Hudal, confidente también de Eugenio Pacelli, antes y después que éste llegara a ser Pío XII, era tan fanático al apoyar a Hitler y el sistema nazi como lo era al odiar todo lo que fuera comunista. Hudal, antisemita hasta su muerte, trabajó en Roma muy cerca con el Santo Oficio, sucesor de la Inquisición, guardián de la doctrina católica. Hudal no veía conflicto alguno entre su amado catolicismo romano y el nazismo que también amaba. Durante la guerra conducía su automóvil por las calles de Roma, llevando una bandera que decía Alemania la Grande, hasta que fue inevitable la victoria de los aliados. Entonces se apresuró a quitar la bandera. Los discursos pro-nazi de Hudal en Roma, su libro pro-nazi, The Foundations of National Socialism, los fundamentos del nacionalsocialismo, con el imprimatur del cardenal Theodor Innitzer, primado de la Iglesia Católica de Austria, quien recibió a Hitler con entusiasmo cuando éste invadió ese país, lejos de ser rechazados por el Vaticano, al parecer más bien ganaron su aprobación. Siendo buen amigo del cardenal Eugenio María Pacelli, secretario de Estado del Vaticano, Papa Pío el XII, el 2 de marzo de 1939, en una ceremonia presidida por Hudal fue ascendido a obispo titular en 1936. Puesto que contaba también con el favor de los nazis, Hudal tenía una insignia de membresía del Partido Nazi Dorado. Algunos de los criminales de guerra que Hudal ayudó a escapar eran personas prominentes como Franz Stangl, comandante del infame campamento de exterminación en Treblinka. Este había dirigido al asesinato de unos 900,000 prisioneros, mayormente judíos. Después de su escape, planificado del campamento de prisioneros de Austria, Stangl se dirigió a Roma juntamente con miles de personas. Hudal era el nombre que todos susurraban, la contraseña que abría refugios secretos. Stangl relató que, poco después de haber llegado a una propiedad del Vaticano en Roma, donde le darían albergue,
El obispo Hudal, empiezo de la cita, entró en el cuarto donde yo esperaba y, extendiéndome las dos manos, dijo: «Usted debe ser Franz Stengel. Lo estaba esperando». Terminación de la cita. En 1967, Stengel fue localizado en Brasil y capturado nuevamente por los cazadores de nazis de Simon Wiesenthal, que supieron de las rutas clandestinas. Esta red clandestina de oficinas, seminarios, monasterios, conventos y residencias católicas no solo proveía albergue en la ruta de escape, sino también falsos documentos de identidad y pasaje a Sudamérica y a otros refugios seguros. Entre las miles de personas que escaparon por las rutas clandestinas, con la ayuda de los oficiales católicos y la bendición del Vaticano, se encontraba Adolf Eichmann, el asesino más infame, ateo, jefe del departamento de la Gestapo para asuntos judíos y encargado del Holocausto directamente bajo el liderazgo de Hitler. El servicio de inteligencia israelí finalmente localizó el paradero de Eichmann en Argentina y lo secuestró. Fue juzgado en Jerusalén y ejecutado en 1962. Los israelitas tuvieron cuidado de ver esa notable hazaña no como venganza, sino como un triunfo de la verdad y la justicia. Los agentes israelíes hubieran podido asesinar a Eichmann en Buenos Aires. Sin embargo, con gran riesgo y esfuerzo, lo llevaron a juicio, donde sus víctimas pudieron enfrentarlo en un tribunal público y todo el mundo pudo escuchar las evidencias del Holocausto. Los judíos errantes, sin una nación que pudieran llamar hogar, a quienes Eichmann en forma sistemática había exterminado por millones, escucharon el testimonio de Eichmann en la tierra de ellos. Después de oír al mismo Eichmann confesar su culpabilidad, aunque justificó esos actos como obediencia a su dios Hitler, los juristas examinaron la evidencia, dieron su veredicto y lo ahorcaron. Sin embargo, la mayoría de los criminales de guerra lograron mezclarse en las comunidades alemanes de Latinoamérica. Pero, aunque escaparon de la justicia humana, con el tiempo tuvieron que comparecer ante el Tribunal Supremo, como todos lo haremos algún día. Allí se dispensa justicia perfecta a pesar de la corrupción de los que afirman representar a ese tribunal en la tierra. Una obsesión increíble. Las rutas clandestinas comenzaron con la presión diplomática, empleada por Pío XII, para que se permitiera a sus representantes personales visitar campamentos de prisioneros de guerra para ministrar religiosamente a los católicos. El verdadero propósito era identificar a criminales nazis de guerra y sacarlos clandestinamente. No puede ser coincidencia que, para dirigir esta vergonzosa obstrucción de la justicia internacional, Pío XII escogiera a su asesor cercano, el obispo Hudal, a quien casi todo Roma conocía como un fanático antisemita y pro-nazi. Más tarde, Hudal mismo lo admitió con franqueza.
Empiezo de la cita. Doy gracias a Dios porque me permitió visitar prisiones y campos de concentración y ayudar a prisioneros a escapar con falsos documentos de identidad. Después de 1945, sentí que era mi deber dedicar toda mi obra de caridad principalmente a los nacionalsocialistas, nazis y fascistas, en especial a los llamados criminales de guerra. Terminación de la cita. ¡Qué descaro! No hay que olvidar que Udall fue obispo católico romano, amigo íntimo y confidente de varios papas. Dedicó su vida a servir a la Santa Madre Iglesia en obediencia a su líder espiritual, que él creía que era el vicario de Cristo. No habría hecho nada que fuese contrario a los dictados del hombre al que él llamaba Santo Padre, y lo recompensaron con cargos y títulos por ese fiel servicio. Recordemos que la guerra había terminado. La maldad de Hitler y sus horrendas consecuencias, la destrucción de ciudades y de millones de vidas inocentes, era una realidad histórica irrefutable. La masacre de 6 millones de judíos se encontraba en los archivos públicos y plenamente documentada. Los hechos criminales del régimen de Hitler indignaron al mundo de tal forma que se estableció un tribunal internacional en Nuremberg para juzgar a los responsables de los crímenes de guerra. Sin embargo, a pesar de conocer los hechos, el obispo Udall declaró con la convicción de aquel que cree haber servido bien a Dios, que su obra de caridad había consistido principalmente en rescatar criminales de guerra de la justicia que el resto del mundo quería imponer sobre ellos. ¿Acaso Udall trabajó solo? Por supuesto que no. Él realizó fielmente una misión secreta para servir al Papa y a su amada Iglesia. Después que los reemplazaron, la obra continuó bajo el patrocinio del Vaticano. Los hombres que quedaron en su lugar fueron aún más malvados que Udall. Al igual que él, eran clérigos católicos que creían estar sirviendo a Dios y sabían que tenían la bendición del Papa. Por tanto, las increíbles palabras de Udall acerca de su obra de caridad para rescatar criminales de guerra en realidad eran las palabras del Vaticano que dirigía esas actividades. ¿Era todo para la gloria de Dios? Una de las ayudas más valiosas que recibió Udall para establecer sus infames rutas de escape fue la de un viejo amigo, Walter Rauff, que también era criminal de guerra nazi y asesino de judíos. La compleja red de maldad compromete también a otras potencias con las que el Vaticano trabajó secretamente, incluyendo a los Estados Unidos. La OSS, predecesora de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, pidió al Vaticano que le prestara a Rauff para un tiempo, para que este ex jefe del servicio secreto de la Gestapo les diera toda la información que tuviera sobre los agentes comunistas que operaban en el occidente. Luego dejaron que volviera a su apartamento en Milán, desde donde dirigía las rutas clandestinas en el norte. Para ayudar a financiar la red de escape del Vaticano, Rauff reclutó a un ex colega de la Gestapo, Federico Schwendt.
uno de los más hábiles falsificadores de dinero de todos los tiempos. Su talento incrementó los ingresos del Vaticano durante los inicios de las rutas clandestinas. Más tarde, las operaciones fueron subvencionadas en gran parte con la venta de algunos de los tesoros que los nazis habían obtenido ilegalmente, incluyendo cientos de libras de oro que sacaron de contrabando al occidente y fueron lavados por prelados católicos. Incluso la Cruz Roja Internacional, especialmente la oficina de Roma, pero también otras, fue engañada para que ayudara en la operación, proveyendo documentos falsos que permitieron que multitudes de criminales de guerra se embarcaran en Génova para huir a Sudamérica. Esa fase de la operación era supervisada por el arzobispo croata Siri, quien ocultó en un monasterio a monstruos infames como Eichmann mientras éste huía de la justicia. En cuanto a Stepan Hiffer, viejo amigo de Pavelić en el Intermarium y uno de los asesinos de multitudes de serbios y judíos en Croacia, los informes dicen, empiezo de la cita, Stepan Hiffer también escapó a Austria. Estaba allí el 19 de agosto de 1946, cuando el gobierno yugoslavo presentó documentos solicitando su regreso a Yugoslavia para que fuera juzgado por crímenes de guerra, pero se embarcó para reunirse con su Poglavnik en Argentina. A Hiffer lo ayudaron a salir de Europa por la ruta de escape más importante de Croacia, que operaba desde el Instituto de San Jerónimo, ubicado en la calle Tomaselli 132, en Roma. Esta fundación católica, financiada por el Vaticano, administrada por los padres Draganović y Levasic, facilitó la huida de miles de Ustashi a Sudamérica. En Buenos Aires, los refugiados recibían ayuda de un grupo de monjes católicos croatas exilados. De esta forma pudieron escapar hasta 500 Ustashi por mes. Terminación de la cita. ¿Qué razón podía existir para proteger de la justicia a los torturadores y asesinos? La evidencia indica que lo único que importaba era que fueran pro-católicos y anticomunistas. En tal caso, se les podía absolver de cualquier crimen. Además, la Iglesia había establecido durante siglos la práctica de matar a herejes y judíos, y numerosos papas habían confirmado que ese era un acto de fe para la gloria de Dios. Cuando se toma en cuenta la historia del Vaticano, parece horrorosamente comprensible el rescate de los criminales de guerra nazis que eran católicos y que habían seguido fielmente el ejemplo de la Madre Iglesia. Se consideraba que apoyar a la Iglesia Católica Romana en la lucha contra sus archienemigos, el comunismo y el protestantismo, y propagar la fe católica por todo el mundo era cumplir la voluntad de Dios. Por tanto, debía llevarse a cabo por cualquier medio, a cualquier costo y con los asociados que fueran convenientes. La determinación del Vaticano de ver a Europa convertida de nuevo en una federación de estados católicos en oposición al comunismo de Stalin era el factor principal y todo lo demás debía armonizar con ese fin. Los aliados occidentales estaban dispuestos a ser socios limitados en dicha empresa
mientras les ayudara a lograr sus propios intereses egoístas. Se trataba otra vez de la misma alianza impía, fornicación con los reyes, de la cual la mujer, a quien Juan había visto cabalgando la bestia, sería culpable a lo largo de la historia. Los países católicos debían cumplir su deber para favorecer los intereses del Vaticano. Como parte de ese deber, tenían que proveer refugio a los hijos de la Madre Iglesia, a quienes ella quería proteger, a fin de realizar su gran misión de crear el reino de Dios en la tierra. Los que vivían en la lejana Latinoamérica estaban ubicados estratégicamente para desempeñar mejor ese servicio, y así lo hicieron. Un nuevo director para las rutas clandestinas. Aún después que terminó la guerra y la incomprensible maldad del Holocausto, se había revelado al mundo, que quedó horrorizado. Udall abiertamente continuó apoyando la ideología nazi, expresando admiración por Hitler y manifestando su antisemitismo descarado. Como resultado, después de un tiempo, el obispo llegó a ser una vergüenza para el Vaticano. Estaba atrayendo atención pública, lo que amenazaba con dejar al descubierto las rutas clandestinas. Por consiguiente, los superiores presionaron a Udall para que renunciara. Renuentemente, él se retiró de sus cargos eclesiásticos y desapareció de la vida pública. Desde entonces, la supervisión de las rutas clandestinas estuvo a cargo de un hábil sacerdote católico croata, el padre Krunoslav Draganović. En Croacia había trabajado como asistente del obispo Šarić de Sarajevo, conocido antisemita al que llamaban el verdugo de los serbios. Los oficiales de la iglesia habían llamado a Draganović a Roma en agosto de 1943, donde llegó a ser el contacto más influyente del Intermarium en el Vaticano. Además, astutamente logró ser el representante de la Cruz Roja croata en Roma, lo cual, después de la guerra, lo ayudó a obtener documentos falsos para los fugitivos. Draganović era director de la Confraternidad Croata de San Girolamo, fundada en Roma por el Papa Nicolás V en 1453. El interior del monasterio en la calle Tomaselli, construido casi como un laberinto, pronto albergó a muchos fugitivos de la justicia internacional. De hecho, San Girolamo llegó a ser el centro para el continuo escape de criminales de guerra nazis a Sudamérica y a otros lugares. Muchos de los ex compañeros de Draganović en la Ustashi, incluyendo a sacerdotes católicos como el padre Vilim Šešelja, conocido por el gobierno de Tito como el criminal de guerra número 7103 y buscado sin éxito para su extradición, fueron figuras claves para la operación de las rutas clandestinas. Šešelja, mencionado ya como el responsable de la sección austríaca de las rutas clandestinas, empiezo de la cita, había prestado servicio como capellán militar y otorgado absolución a las fuerzas Ustashi
durante las más violentas masacres de serbios y judíos. Terminación de la cita. Inmediatamente después de la guerra, el padre Seselja, aparentemente por las razones humanitarias más puras, pero sin afiliación ni autorización de la Cruz Roja Internacional, fundó la Cruz Roja Croata. Esta maniobra estratégica resultó ser muy útil para las rutas clandestinas. Al recibir permiso temporal para dirigir su campamento de refugiados en Austria, hasta que la Cruz Roja Internacional pudiera establecer su propia oficina afiliada autorizada, Seselja logró acceso a las tarjetas de identidad de la Cruz Roja. Por tanto, podía proveer documentos falsos certificados por la Cruz Roja para que sus colegas Ustashi escaparan a Austria y luego siguieran por las sendas del Vaticano a través de Roma hasta Génova y luego a la libertad en Sudamérica. Este sacerdote católico constantemente se jactaba de su iniciación en la Ustasha en un ritual secreto donde había velas, un crucifijo y una daga cruzada con un revólver. Un asombroso menosprecio por la verdad. Cuando comenzaron a circular rumores sobre la operación de las rutas clandestinas, tanto el Vaticano como Draganovic negaron estar involucrados en ellas. La jerarquía católica romana continúa negándolo por medio de comunicados, generalmente escritos en el Vaticano y publicados en los principales diarios del mundo. Véase a continuación una de esas declaraciones de inocencia. Empiezo de la cita. Refutando una antigua acusación, ayer el Vaticano rechazó declaraciones de que ayudó a criminales de guerra nazis a huir de Europa a Sudamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Tal afirmación fue motivada por noticias en la Argentina de que, según archivos recientemente abiertos al público, oficiales nazis llegaron a Buenos Aires después de la guerra con pasaportes provistos por el Vaticano, la Cruz Roja y España. Los archivos del Vaticano correspondientes a ese período están sellados, a pesar de solicitudes de grupos judíos para que se les dé acceso a ellos. Joaquín Navarro, jefe de prensa del Vaticano y portavoz del Papa Juan Pablo II, dijo: «La idea de que la Santa Sede ayudó a criminales nazis, perseguidores de los judíos, a huir de Europa es históricamente falsa». Un artículo posterior declara: casi 2 años después que el presidente Carlos Saúl Menem anunció que abriría los archivos nazis de Argentina, los investigadores aquí dicen que probablemente han recopilado uno de los archivos más detallados de documentos sobre las actividades nazis después de la guerra. Por ejemplo, los documentos muestran que, después de la guerra, Ante Pavelić llegó a la Argentina con 8 ayudantes croatas, pero lo que no sabía previamente era que también habían llegado colegas de Pavelić acusados de crímenes de guerra, incluyendo a... Se da luego una lista de nombres. Terminación de la cita. Esas manifestaciones periódicas de indignación farisaica solo dejan ver el flagrante menosprecio
del Vaticano por la verdad. Los datos, que estuvieron escondidos por décadas en bóvedas secretas, no se pueden negar. Algunos de los archivos que Ahrens y Loftus revelaron, que demuestran irrefutablemente la participación activa del Vaticano, se obtuvieron mediante, empiezo de la cita, un osado robo a la oficina de Draganovic, donde hallaron fotografías de muchos de los archivos confidenciales de Draganovic. Terminación de la cita. Estos prueban en forma concluyente que Girolamo era el centro para la operación de las rutas clandestinas del Vaticano. Las fotocopias de los documentos robados también confirman que Ante Pavelic estuvo viviendo en el Vaticano junto con otros criminales de guerra que eran buscados por la justicia. En esos días, el ex-Führer croata estaba disfrazado como sacerdote católico. Mientras Pavelic permanecía escondido en el Vaticano, entabló amistad con el Monseñor Giovanni Battista Montini, el subsecretario de Estado del Vaticano. Montini llegó a ser el Papa Pablo VI en 1963 durante el Concilio Vaticano II, convocado por Juan el XXIII. Como antes se dijo, Pablo VI tomó el control e impuso su voluntad en dicho concilio, tal como lo había hecho Pío IX en el Concilio Vaticano I, 1870. La constante vigilancia de parte del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aliadas también verificó que el Vaticano apoyaba las rutas clandestinas. Véase a continuación una breve porción de un informe del agente Robert Mudd del Cuerpo de Contraespionaje, CIC. Empiezo de la cita. Estos criminales de guerra croatas viajan de ida y de vuelta al Vaticano varias veces a la semana en un automóvil con chofer. Las placas llevan las iniciales CD, Cuerpo Diplomático. Sale del Vaticano y deja a sus pasajeros en el monasterio de San Jerónimo, en San Girolamo. Es imposible detener el auto porque goza de inmunidad diplomática. La ayuda de Draganovic a estos traidores croatas lo vinculan definitivamente con los planes del Vaticano para proteger a estos ex-nacionalistas Ustashi hasta el momento cuando pudieran conseguirles los documentos apropiados para que viajaran a Sudamérica. Terminación de la cita. El Servicio Occidental de Inteligencia fue increíblemente incompetente para impedir la operación muy bien organizada y exitosa de las rutas clandestinas dirigidas por el padre Krunoslav Draganovic y un grupo de clérigos croatas. Uno de los pocos momentos de triunfo ocurrió cuando los británicos realizaron una emboscada en San Girolamo, donde arrestaron a unos 100 hombres que salían de una reunión. Una de las razones por las que no tenían éxito era que tanto Washington como Londres habían hecho tratos con la Santa Sede para ayudar a que muchos colaboradores nazis emigraran por las rutas clandestinas de Draganovic.
La participación de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Los frustrados agentes norteamericanos y británicos que procuraban capturar a los elusivos criminales de guerra no sabían que ciertos miembros de sus agencias advertían secretamente a Draganovic. De ese modo, el buen padre continuó sacando a sus compañeros Ustashi de los campamentos de refugiados antes que llegaran a arrestarlos. Eso ocurrió, por ejemplo, con Lubo Milos, un oficial superior en el campo de concentración de Jasenovac, donde mataron a unas 300,000 personas. Milos había disfrutado de la matanza ritual de judíos, cortando gargantas, rompiendo costillas y abriendo vientres con un cuchillo especial, o haciendo que arrojaran vivos a los prisioneros en el horno de la fábrica de ladrillos, o simplemente ordenando que los golpearan hasta matarlos. Cuando los informantes le advirtieron a Draganovic que arrestarían a Milos, éste lo sacó delante de las narices de quienes iban a apresarlo y lo envió rápidamente a un lugar seguro. Otro sacerdote católico, Ustashi y criminal de guerra, que trabajaba en las rutas clandestinas era el padre Dragutin Camber. Este asesino de masas incluso había establecido y dirigido un campo de concentración para serbios y judíos, a los que, en su opinión, se debía exterminar porque eran un peligro para el Estado Ustashi. Después trabajó diligentemente para que sus compañeros Ustashi y criminales de guerra pudieran evadir el servicio de inteligencia soviético y el aliado, y dirigirse hacia la libertad, a un lugar donde el movimiento Ustashi pudiera comenzar de nuevo. Incluso la OSS cooperó en el esfuerzo porque se esperaba que estos patriotas croatas fueran un temible enemigo del comunista Tito, quien era entonces presidente de Yugoslavia. En realidad, el CIC, Cuerpo de Contraespionaje, estaba trabajando contra sí mismo, mientras que una sección, bajo órdenes de Washington, procuraba arrestar a criminales de guerra. Otra recibía órdenes secretas de Washington para proteger y usar criminales de guerra nazis para los propósitos de ese gobierno. Por ejemplo, tal fue el caso del infame Klaus Barbie, jefe de la Gestapo en Lyon, Francia. La 66ª oficina del CIC de los Estados Unidos en Stuttgart, Alemania, le dio albergue a Barbie y a su familia por más de 5 años, mientras él proporcionaba información y luego le ayudó a escapar. Aunque muchos de los expedientes de Barbie han desaparecido de los archivos del Departamento de Estado, parece que la oficina del Alto Comisario había suministrado a Barbie documentos de la Junta Aliada de Control y lo había enviado por las rutas clandestinas del Vaticano. Ahrens y Loftus dicen, empiezo de la cita, Draganovic rápidamente envió a Barbie y a su familia a Sudamérica con el nombre de Klaus Altman. En Bolivia, Barbie fue recibido por el representante local de Draganovic, el padre Roque Romac.
otro sacerdote croata fascista y criminal de guerra buscado por la justicia, y que en realidad era el padre Stephen Osvaldi Toth. Un examen minucioso de los documentos mal copiados de Barbie revela que el Departamento de Estado coordinó su paso por la ruta clandestina. De hecho, casi todos los primeros que pasaron por las rutas clandestinas norteamericanas fueron dirigidos por la Oficina de Coordinación de Política, OPC, del Departamento de Estado, por medio del hombre que actuaba como contacto en Roma. En realidad, según los archivos del CIC, muchos de los documentos de salida falsos de Draganovic fueron arreglados por Robert Bishop, ex agente norteamericano de la OSS, que entonces estaba a cargo de la Oficina de Elegibilidad de la Organización Internacional de Refugiados, IRO, en Roma. Terminación de la cita. Por tanto, las infames rutas clandestinas del Vaticano se operaban en alianzas impías con las agencias de inteligencia del Occidente, pero solo hasta cierto punto. Al mismo tiempo que el servicio de inteligencia de los aliados ayudaban a Draganovic para que huyeran ciertos criminales de guerra, él, a espaldas de los aliados, estaba ayudando a rescatar a miles más. Los documentos secretos que se han dado a conocer recientemente revelan que hubo una red casi increíble de intriga y maldad, sobornos, traiciones, asesinatos, que, con el tiempo, llegaron a comprometer a jefes de la CIA como Allen Dulles y William Casey, así como a presidentes de los Estados Unidos, y sentó la base para escándalos posteriores como el de Watergate y el caso Irán-Contras. Terribles criminales de guerra que deberían haber sido juzgados en Nuremberg fueron llevados al Pentágono como asesores especiales para preparar lo que parecía ser una guerra inevitable contra la Unión Soviética. Irónicamente, esa política abrió la puerta para que agentes soviéticos se infiltraran en el sistema de las rutas clandestinas y las agencias de inteligencia occidentales relacionadas con esa operación, pero esa es otra historia. El Vaticano no solo rescató de la justicia a decenas de miles de criminales de guerra, sino que los estableció para que continuaran sus actos de terrorismo después de la guerra. El Intermarium estaba en acción otra vez, un nuevo comienzo para formar una Europa católica en oposición al comunismo soviético. Por ejemplo, Draganovic albergó en el monasterio de San Girolamo a Vilko Peknikar, organizador de los grupos terroristas de Pavelic antes de la guerra y general de los guardaespaldas personales de este, y que también había comandado la brutal gendarmería que trabajaba en estrecha colaboración con la Gestapo. Tanto Gran Bretaña como Estados Unidos habían acordado entregarlo al gobierno yugoslavo de Tito a fin de que lo juzgaran como principal criminal de guerra. Sin embargo, Draganovic rescató a Peknikar y le dio acceso al
tesoro que había acumulado para su ruta clandestina, para usarlo en la reorganización del movimiento Ustashi en el extranjero. La muerte de Ante Pavelić. Una vez que Pavelić le proporcionó al Vaticano y al Servicio de Inteligencia Occidental toda la información que poseía, Pavelić fue llevado por las rutas clandestinas a un lugar seguro, bajo el nombre de Pablo Araños. Los documentos de identidad de Araños fueron provistos por otro sacerdote católico croata, el padre Josip Buzanović, que era también buscado como criminal de guerra y más tarde huyó a Australia. Pavelić fue recibido en la Argentina por el dictador Juan Perón, quien era administrador Gran Cruz de Honor y Devoción de la Orden Secreta Católica Romana, los Caballeros de Malta. Todavía se exige por ley que el mandatario de Argentina sea católico romano. A Pavelić se le aseguró que Perón ya había aprobado que el movimiento Ustashi continuara desde Argentina como la nueva base. Dicho arreglo había sido negociado por un representante del Vaticano, Daniel Krajgen, otro sacerdote que había desempeñado un papel clave en la matanza de serbios. En Buenos Aires, a Pavelić lo esperaban muchos de sus exministros, policías y oficiales militares. La mayoría de ellos eran criminales de guerra buscados por la justicia. Casi todos los líderes de la Ustashi habían escapado y habían precedido a su Poglavnik por las rutas clandestinas para huir de la justicia. Stepan Heifer, viejo amigo del Führer Ustashi, también se reunió allí con él para iniciar el movimiento en nuevos lugares del mundo. Los miembros exilados de la Ustashi lograron presentarse como víctimas del terrorismo comunista que habían huido de la persecución que estaban sufriendo por ser patriotas croatas que se oponían al régimen comunista de Tito. Dijeron que después de haber experimentado la maldad del comunismo, querían advertir al mundo respecto a dicho régimen y que estaban dedicados a pelear contra ese monstruo y liberar a los oprimidos. Por tanto, decían que merecían el respaldo de la gente que amaba la libertad. Se establecieron grupos del Frente Anticomunista, como el Movimiento Croata de Liberación, HOP, fundado por Ante Pavelić y con sede en Buenos Aires. Stepan Heifer fue nombrado miembro del Concilio Supremo. Pero entre los asesinos no hay honor, y pronto algunos croatas intentaron matar a Pavelić y el Poglavnik huyó a esconderse en España. En Madrid vivió una vida tranquila y solitaria hasta que, en diciembre de 1959, murió por causas naturales. Ese día, el Papa Juan XXIII pronunció su bendición personal para ese asesino vil y sádico. Pavelić fue enterrado en una tumba secreta en las afueras de Madrid. A la muerte de Pavelić, el liderazgo del movimiento croata de liberación pasó a Stepan Heifer. El arzobispo Šarić murió un año después, en 1960, también en España. Las despreciables negaciones.
Al estudiar la historia del Vaticano y de los papas, hemos encontrado la práctica constante de negar los derechos humanos más elementales, incluyendo la tortura y el asesinato en gran escala. Semejante comportamiento, apoyado por declaraciones infalibles y dogmas inmutables, no se limitó a la Edad Media, sino que continúa hasta el presente, hasta donde lo permitan las circunstancias. La operación de las rutas clandestinas, de la cual solo hemos presentado un breve resumen, es una prueba más de que Roma no ha cambiado. También hemos visto la práctica constante de negar los hechos, lo cual revela un asombroso menosprecio por la verdad. Los documentos históricos irrefutables no proporcionan base alguna para confiar en las promesas de paz y buena voluntad, tanto a judíos como a evangélicos, que se proclaman desde Roma. Los artículos publicados en algunos diarios revelan que todavía hay clérigos católicos que hoy apoyarían el Holocausto y harían funcionar las rutas clandestinas. Empiezo de la cita. Después de vivir escondido por más de 4 décadas, uno de los más famosos colaboradores nazis de Francia fue arrestado el miércoles 24 de mayo de 1989 en un priorato católico de Roma y acusado de crímenes contra la humanidad. El fugitivo Paul Touvier, de 74 años de edad, era jefe del servicio de inteligencia para una milicia pro-nazi en Lyon. Abundan documentos que demuestran la protección que recibió de miembros superiores de la jerarquía católica a principios del período de posguerra. La jerarquía de la Iglesia Católica Romana de Francia apoyaba al gobierno pro-nazi de Vichy France. A pesar de ciertos actos aislados de valor y heroísmo por católicos, gran parte de la jerarquía de la Iglesia colaboró de todo corazón. Durante décadas, los cardenales, monjes y monjas franceses ayudaron a Paul Touvier a evadir la justicia. Terminación de la cita. El 5 de mayo de 1994, el programa de televisión Prime Time Live con Sam Donaldson presentó un documental titulado The Last Refuge, El último refugio. El programa, filmado en Argentina y en Roma, dio en parte la misma información que hemos presentado aquí. Los archivos que recién se habían dado a conocer en Buenos Aires proporcionaron la evidencia de que criminales de guerra nazis habían entrado a la Argentina por las rutas clandestinas del Vaticano. Por ejemplo, allí estaba el dato sobre la entrada de Joseph Mengele, conocido como el ángel de la muerte de Auschwitz. Se demostró que el gobierno argentino, que era pro-católico y pro-nazi, conocía la verdadera identidad y el paradero de Mengele, y que lo protegió a pesar de que se demandaba su extradición. Mengele murió por causas naturales en Brasil en 1979. La parte más fascinante del documental fueron los encuentros que Sam Donaldson tuvo en la calle con criminales de guerra nazis ancianos. Entrevistados por primera vez,
frente a las cámaras. Al principio, negaban todo lo que Donaldson decía, pero cuando les mostraba copias de los documentos de membresía de la Gestapo y fotografías de ellos en uniforme de la Gestapo, de mala gana admitían su identidad. También reconocían haber participado en atrocidades, pero daban la siguiente excusa. Empiezo de la cita: yo solo obedecía órdenes. Terminación de la cita. Un ex-nazi reconoció que había tenido una oficina en el Vaticano. También se entrevistó a ex agentes del Servicio Militar de Inteligencia, quienes confirmaron que el Vaticano había operado las rutas clandestinas. Después, Donaldson fue a Roma para entrevistar al padre Robert Graham, historiador de la Iglesia y autoridad en cuanto al período inmediato de posguerra, reflejado en los archivos del Vaticano. En vista de la abrumadora evidencia que tenemos ahora de que el Vaticano dirigía las rutas clandestinas, resultaba humorístico y exasperante escuchar al padre Graham negar en absoluto toda participación del Vaticano. Solo reconoció que el Vaticano facilitó el paso, a través de Italia y hacia Sudamérica, de miles de personas que él insistía en llamar simples refugiados, y que quizá uno o dos criminales de guerra habían estado entre ellos sin que se les reconociera. ¿Uno o dos?, exclamó Donaldson sorprendido. ¡Hubo miles! «Oh, por favor, replicó Graham con aire de superioridad. «No sea de ridículo. 1000, eso es absurdo». Cuando Donaldson insistió presentando más evidencia, Graham, visiblemente perturbado, respondió, empiezo de la cita: «Por favor, ¿son todos ustedes tan simples y cándidos como para creer esas cosas? Por favor, sean más inteligentes. Crean en el Papa». Terminación de la cita. Sin embargo, la evidencia es inexpugnable, y las negaciones del Vaticano solo demuestran, una vez más, su menosprecio por la verdad. Aunque muchos católicos mostraron compasión y preocupación, y hasta arriesgaron sus vidas para rescatar a judíos, la Iglesia, como entidad, no lo hizo. Por tanto, es apropiado que Ahrens y Loftus concluyeran su obra con esta denuncia conmovedora contra las autoridades superiores de la Iglesia Católica Romana. Empiezo de la cita. En vez de llevar a la Argentina a judíos desamparados, las rutas clandestinas ayudaron a Eichmann, Pavlik, Stengel y muchos como ellos. En lugar de denunciar al obispo Udall, el Vaticano lo reemplazó con un operativo menos conspicuo, pero mucho más eficaz, a cargo del padre Draganovic. En vez de justicia internacional, establecieron el Intermarium y numerosos frentes de emigrados nazis. Lo que el Vaticano hizo después de la Segunda Guerra Mundial fue un crimen. La evidencia es inequívoca. La Santa Sede contribuyó a que los fugitivos huyeran de la justicia internacional.
Las rutas clandestinas se crearon con la intención de actuar como cómplices de criminales de guerra nazis que eran buscados por la justicia. No pueden arguir que no lo sabían. Pío el XII estaba consciente de los crímenes de Ante Pavelić, y este no era el único. La operación de las rutas clandestinas mostraba indiferencia por los crímenes contra la humanidad que habían cometido los fugitivos. Si el Papa quería saber los verdaderos nombres de ellos, solo tenía que preguntarle al padre Draganović. El robo que se perpetró en la oficina de este reveló que él guardaba listas de las identidades verdaderas y falsas de los fugitivos. Los mensajes diplomáticos del Papa revelan la práctica de proteger e interceder en favor de criminales de guerra. El Vaticano sabía que estaban albergando a nazis. No hallamos defensa alguna para la conducta ilícita. Las rutas clandestinas eran una extensión oficial de la diplomacia secreta del Vaticano. Los testigos concordaban casi unánimemente en que Draganović actuó con la sanción oficial de las autoridades superiores. Los archivos del Servicio de Inteligencia de varias naciones confirman que los líderes superiores del Vaticano autorizaron y dirigieron la huida de criminales de guerra fugitivos. Terminación de la cita. Sin embargo, no importa cuán abundante y convincente sea la evidencia, Roma persiste en negar su culpabilidad. La autoridad absoluta, infalible e indisputable del pontífice romano debe mantenerse a toda costa. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.